Buenas noches, mi nombre es Marcelo Pozo, soy de la carrera de Ingeniería en Software y ahorita el deber que voy a presentar es tanto de la creación de un sistema de gestión de libros, en el cual voy a detallar del cómo se está creando, el por qué elegí ese sistema y cuál es mi interés de por medio. Primero, yo elegí principalmente ese sistema por el hecho de que es un sistema sencillo netamente, es algo en lo que ya me he manejado anteriormente, ya que anteriores trabajos han sido en relación a eso. Entonces, netamente sí tengo un conocimiento al respecto. Lo que yo sí más trato de sacar es principalmente funciones principales como para de diferentes personas o para usuarios. Claro, sin que esto afecte de repente la parte administrativa, mostrando un buen diseño, mostrando opciones útiles o opciones necesarias para poder confirmar toda esta programación de por medio. Entonces, lo primero que le voy a mostrar es tanto una introducción en sí. Es que se nos solicita como método de investigación y creación es un sistema de gestión de nuestra preferencia, entre tres opciones, siendo esta la siguiente: sistemas de gestión de libros electrónicos, sistema de gestión de streaming, sistema de gestión de e-commerce, siendo de mi preferencia ir por el proyecto de gestión de libros electrónicos, en lo cual a continuación vamos a ver paso a paso cómo implementamos y qué nos va a llegar a crear de forma correcta nuestro siguiente sistema, empezando desde una búsqueda el, en- desde buscar lo lógico, cómo entender el qué queremos dentro de nuestro sistema. Nos vamos por un inicio. ¿Qué es lo que queremos de nuestro sistema? Yo lo principalmente que buscaba en mi sistema es que tengan seis opciones, que son las principales. Netamente, vamos a verlas de aquí. En inicio, una parte esencial de nuestro programa es la interfaz, ya que es donde nos va a mostrar cómo nuestro usuario, siendo uno básico, teniendo diferentes opciones en lo que sean principales dentro de nuestro programa, acompañado de sus respectivas funciones. Aquí vemos las funciones que principalmente están teniendo esto o lo que yo estoy tratando de buscar aquí, que es netamente el menú que se nos va a mostrar. Aquí, siendo como título, gestión de formatos electrónicos. De aquí es agregar libro, listar todos los libros, buscar libro por ID, actualizar libro, eliminar libro y salir. Eso de ahí es la interfaz de por medio. ¿Cómo accedemos a esa categorización? Es presionando tanto uno, 2, 3, 4 o el número que me señala ahí. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Ya que en caso de que alguien escriba agregar libro o escriba hacia minúsculas, mayúsculas, algún otro carácter, puede que no lo detecte de la forma correcta y no va a guiar algo correcto. Entonces, de preferencia es que sea por números en sí, ya que es algo más sencillo, es algo más rápido y eficiente. Incluso como programación, verifica mucho esa parte. Como segunda parte, es lo que vamos a mostrar, el qué hace cada función de por medio, y es agregar libros, siendo nuestra primera función, en caso de que ingrese el número uno. Como parte administrativa, vamos a iniciar registrando los libros que queremos, siendo este de los siguientes datos, que serían ideales para la creación. ¿Por qué solicitamos estos datos en sí? Es a continuación diferentes datos los cuales nos van a servir para realizar diferentes opciones. Entonces son datos que son principales, tanto el título, autor, el año, el ISBN, categoría, precio, formato y el ID. Son estas categorías principales las cuales vamos a necesitar dentro de este apartado, siendo las siguientes. A continuación se muestra tal la imagen de programación. Yo les voy a mostrar el siguiente sistema de programación que se creó, que es en esta parte de aquí. Aquí vemos la primera parte que ya fue mencionada anteriormente, en la que se ve tanto, llamamos a una función main en el que abre o crea un archivo de database, en este mismo archivo de libros.bdt. Ese de ahí es netamente para nuestro dbeaver, que es nuestra base de datos, al menos la que yo utilizo. No es un sistema de base de datos, sino que es casi un emulador para diferentes bases de datos, el cual yo elegí es SQLite, que es uno más sencillo, es fácil de manejar, entonces ese principalmente. Ahora, en la parte de aquí vamos a ver diferentes if, en lo que es, en caso de que no se pueda abrir una base de datos, que se genere un error, si es que hay errores de por medio. Puede que al momento de nosotros crear alguna base de datos o que intentemos crear alguna tabla o migrar diferentes tablas, es algo básico, en lo cual nosotros para detectar eso, si es que hay algún problema de por medio, nos despliega esta imagen. ¿Listo? Entonces vamos con lo otro, que es
el bucle principal del menú, es para elegir alguna de las opciones. En caso de que se presione la opción uno es agregar libro, opción 2 de listar libro, buscar, actualizar, eliminar o incluso salir, que se nos despliega un hasta luego. Principalmente es cuando ya nosotros ya salimos del programa. Aquí vemos el menú que ya fue mencionado. Entonces, ¿cómo es la construcción de esto? Nosotros llamamos a una función agregar libro que está dentro de una base de datos de SQLite.bt, .bd. Entonces, llamamos como título agregar nuevo libro, el título, buscamos leer el título que uno está solicitando. Aquí es más que nada como un menú. Son los datos que se nos presentan, diciendo tanto título, autor, año, SBN, categoría, precio y formato. Esos son datos que nosotros ya sabemos del libro en cuanto a físico. Entonces se nos va a pedir diferentes datos y nosotros los vamos a estar ingresando manualmente cada uno de esos. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando netamente. Al finalizar, vamos a mostrar una parte de lo que es la ejecución en sí del sistema. ¿Listo? Entonces, aquí es tanto ingresar tantos libros, se le pone de esta forma, que es con incógnitas por el hecho de que no sabemos qué tipo de datos van a ser correctos, entonces se le pone de diferentes lados, dándonos una opción, que es if, que declaramos una condicional en la que se nos va a agregar tanto el error al agregar un libro en caso de que no se pudo, sea por alguna falta de datos, por algún inconveniente de por medio, si es que hay algún error en su ID, si es que ya es una ID repetida, ya es un título repetido, entonces ahí podemos irnos guiando. Y en caso de que sí, pues se nos despliega simplemente el libro agregado con ID. Y ahí se nos agrega un ID de forma automática. Entonces es para llevar un control de por medio de los productos que nosotros ya estamos teniendo. ¿Listo? Entonces vamos de nuevo como la otra opción, que es listar todos los libros. Parte del programa es buscar enlistar los libros que ya estamos teniendo con los datos anteriores solicitados, ya que se mostrarían en diferente orden: ID, título, autor, año, ISBN, categoría, precio y formato. En caso de que nosotros vamos por la segunda opción, se nos despliegue este formato en el siguiente orden, que va a ser a continuación el código que se presenta. ¿Ya? Esta parte de aquí. Aquí se nos va a desplegar en este orden. Llamamos una función que es enlistar libros que está dentro de nuestra base de datos y se nos selecciona una ID automática. Se nos despliega tanto título, autor, año, ISBN, categoría, precio y formato. Todo eso. Y en caso de haber algún error, se nos despliega un condicional que es if, que es error. En sí, ahí nos manda a desplegar un error en enlistar. Listo, entonces aquí detecta eso, se cierra el programa y en caso de que no, pues aquí ya nos aparece ya el título de por medio y se nos aparecen los diferentes datos. Esos de aquí serían el título para nosotros saber qué es lo que se nos está mostrando y ya se nos desplegaría con estos datos lo que ya fue agregado en sí. Listo, en caso de que hay algún inconveniente de por medio, también nos aparece no hay libros registrados todavía. Sea por el hecho de que no se ha registrado ninguno o están eliminados todos, que es prácticamente casi lo mismo. Entonces eso es lo que se funciona netamente. Aquí se nos despliega tanto la ID, o sea, se nos va por categorizaciones y en errores de leer fila, si es que alguno de ellos está con algún error de por medio. Sin embargo, pues ya se ejecuta, se le ve de forma correcta. Listo. Nos vamos a la tercera parte, que es buscar por ID. Como se mencionó anteriormente, si nosotros al momento de crear un nuevo libro se nos refleja más que nada una ID que debe ser un código único del producto, como si fuera un número de parte, en el que podemos dentro buscar esa ID y para que se nos encuentre o identifique por los libros. Eso de ahí es a continuación lo siguiente. Aquí se nos despliega es buscar un libro, muestra un libro por la ID. Entonces, si es que nosotros presionamos la opción 3, se nos va a mandar este menú, buscar un libro y desde el menú en el que nosotros debemos solicitar. Si es que no coincide ninguna, nos va a salir este mensaje en donde dice no existe ningún libro con ese ID. ¿Listo? Aquí es una condicional de igual forma. En caso de no coincidir ID con datos ya guardados en cuestión ID, pues se nos despliega esto. O si no, un error al buscar, si es que de repente ponemos alguna otra cosa que no conlleva con ello. Si es que ya se nos despliega el libro correcto, se nos despliega tanto el siguiente formato, que es ID, título, autor, año, ISBN, categoría, precio y formato. Se nos despliega de esta forma de aquí, en el que se nos va a dar los datos del libro que estábamos buscando. Ahora, dentro de esto, nosotros principalmente
como parte administrativa, sea que si es que algún libro está fuera de stock, se modificó, ya está con otro precio, necesitamos sí o sí actualizaciones del libro. Nosotros por la parte administrativa en su momento hemos de necesitar actualizaciones de algún libro, sea su precio, nombre, como ya fue mencionado. Es poder actualizar los datos del libro en caso de que sea necesario. Y eso se lo hizo de la siguiente forma. Esto es algo largo, ya que van a ser datos que van a ser modificados dentro de un punto, en el que vamos a llamar la función actualizar libro dentro de la base de datos. Actualizar libro y desde el libro que queremos actualizar se nos va a solicitar. Ahora verificamos de que exista ese libro. En caso de que no, solo nos va a aparecer no existe ningún libro con esa ID. O si no, error. Entonces, esa es la parte de inicio. En caso de que no exista, se nos manda a desplegar esto. Ahora, en caso de que sí exista, se nos manda estos mensajes. Datos actuales, se nos muestra los datos actuales de ese libro, siendo título, autor, año, ISBN, categoría, precio y formato actual. Esos son los datos principales que se nos va a desplegar. Ahora, si es que nosotros queremos modificar alguno de ellos, nos vamos a la parte de acá en la que partimos de los de los valores actuales. Entonces nos pone una condicional, nuevo título, nuevo autor, año, etcétera, etcétera. Los diferentes valores en los que nosotros vamos a reemplazar esos datos. Y aquí nos va a aparecer precio válido, inválido y se mantiene actual. Y al finalizar, nuevo formato, etcétera. Esto de aquí es un poco largo, ya que depende de muchos datos los cuales uno prefiera actualizar o si prefiere actualizar todos en su mayoría. De preferencia es que sea así. En caso de que funcione todo correctamente, se nos aparece libro actualizado correctamente. Si es que de repente hay algún error dentro de los datos que nosotros estamos ingresando, sea el precio está inválido o el nombre del autor de repente está mal escrito o no hay coincidencia de por medio, nos aparece un error al actualizar. O incluso simplemente que con que no se haya actualizado ya nos va a aparecer este error al actualizar. Entonces, esos son los en sí los principales, a mi parecer, que son al momento de crear este sistema de gestión de libros electrónicos. Ahora, eliminar un libro. Otras funciones fundamentales dentro de nuestro sistema es que se puede eliminar la producción en caso de que ya no dispongamos o por diferente razón ya no tengamos ese libro. Entonces vamos a la siguiente función en la que es eliminar un libro. Se nos despliega un menú, eliminar libro y desde el libro al eliminar y nosotros netamente solo vamos a poner el ID. Si es que hay algún problema, se nos aparece un error que es de eliminar o si no, no existe ningún libro con ese ID en caso de que se ponga algún ID errónea. En caso de que ya nosotros digitalicemos alguna ID correcta, se va a desplegar esto de aquí, que es libro con ID, nos aparece el ID eliminado. Esto de aquí es la función netamente que nos vamos por if o condicionales para ver diferentes opciones las cuales pueden llegar a pasar. Listo. Entonces esas serían principales y por último que sería el botón 6 salir como última opción para mostrar el salir, que es netamente se cierra el programa y se cancela la ejecución mostrándonos un mensaje diciendo solo un hasta luego o simplemente se cierra, más que nada. Entonces eso, ahora, yo preferí hacer dentro de una base de datos. ¿Por qué? Por el hecho de que podemos crear diferentes productos o diferentes libros en una gran cantidad o de forma masiva. Entonces es mejor tenerlo eso bien ordenado. Y como digo anteriormente, yo ya me he manejado de esa forma y prefiero hacerlo casi como a mi estilo en sí, crearle dentro de una base de datos, que al menos lo que yo utilizo, que es dbeaver, que simplemente nos permite ahí registrar diferentes sistemas. Entonces aquí vemos de diferentes métodos, que es tanto para mirar tablas existentes, si es que hay algún error dentro de esas tablas, y es configuración de por medio, incluso funciones de columnas existentes. Busca dentro de las tablas si es que ya coincide alguno de los datos que nosotros ya estamos guardando y se nos manda a desplegar cierto comentario diciendo ahí ya está escrito o que ya está registrado un libro con eso. Listo. Utilidades de entrada por teclado, que es netamente las cosas que uno va a tener que estar escribiendo como usuario. Ingrese un número válido, si es que estamos solicitando algún dato netamente de el usuario en sí. O si es que, evidentemente, si es que es algo necesario dentro del programa. Listo. Esto de igual forma se le puede ver en mi repositorio que es de GitHub. Eso ha sido todo. Aquí vemos diferentes funciones. Espero que haya sido de su agrado. Espero que haya sido de fundamental mi explicación de repente. En todo caso, pues eso es todo. Que tenga una muy buena noche.